Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Orbital Geek. En este video, revelamos los misterios detrás de las misiones Artemis de la NASA y exploramos los desafíos ocultos que pueden obstaculizar el regreso de la humanidad a la Luna. Descubra cómo las promesas de alunizajes están llenas de incertidumbres y cómo SpaceX planea hacer historia con el ambicioso cohete Starship. ¿Serán suficientes la tecnología y los planes actuales para superar los enormes obstáculos? ¿O nos enfrentamos a una tarea imposible? Mire hasta el final para descubrir la verdad y participe en nuestro debate. ¿Logrará realmente la NASA aterrizar en la Luna nuevamente? Deje su comentario a continuación y suscríbase al canal. Estamos yendo a la Luna en esta década, es lo que la NASA sigue afirmando, y es exactamente lo que quieren que creamos. Después de todo, la NASA no nos mentiría, ¿verdad? No parece haber problemas potencialmente grandes con las misiones Artemis a la Luna que simplemente no nos están contando. Su like y comentario son extremadamente importantes para nosotros. Ayudan al algoritmo a recomendar nuestro video a más personas, lo cual es esencial para el crecimiento de nuestro canal, especialmente ahora que estamos comenzando. Si puede, deje un comentario, aunque sea un simple hola. Su participación marca toda la diferencia. Comenzamos a observar algunas tendencias en la forma en que grandes actores como la NASA y SpaceX presentan sus ideas al público. Siempre hay un objetivo muy claro e increíble que hace un gran título: pisar la Luna, volar un dron en Titán, construir una ciudad en Marte, algo que realmente despierta la imaginación de una manera especial que, creo, solo la exploración espacial puede lograr. Eso es lo increíble. Pero cuando se trata de cómo planean alcanzar esas increíbles hazañas de ciencia e ingeniería, generalmente tenemos suerte si recibimos una animación de 30 segundos que muestra una nave espacial volando del punto A al punto B y luego algo genial sucediendo al final. Eso puede ser suficiente para la persona promedio, porque probablemente sea toda la información que podrán procesar, o, francamente, todo lo que están interesados en saber. Para aquellos de nosotros con un nivel de interés por encima del promedio en el tema, que queremos hacer preguntas y conocer detalles, es típicamente ahí donde el flujo de información comienza a secarse, lo cual es frustrante, porque sabemos cuál es el objetivo y sabemos por qué se está haciendo, pero es el cómo lo que realmente nos fascina. Queremos saber cómo funcionan las cosas. Y lo increíble es que, la mayoría de las veces, incluso las personas a cargo del ambicioso proyecto espacial no tienen ni idea de cómo funcionará. Y esto no es por falta de información, es simplemente porque muchas veces la logística para realmente realizar una gran misión espacial aún no se ha desarrollado por completo. Y está bien, tengo fe infinita de que alguien mucho más inteligente que yo encontrará una solución para prácticamente cualquier problema. Pero hoy, solo por diversión, queremos hablar sobre algunos de los mayores problemas en la trama del proyecto más ambicioso de la NASA, el alunizaje Artemis. Bien, lo primero que la NASA no contaría es que no estaban planeando más alunizajes y no tenían intención de hacerlo nuevamente. Este era el statu quo, hasta que Donald Trump y Mike Pence llegaron y tuvieron un momento JFK, decidiendo que el alunizaje se convirtió en una máxima prioridad nacional, y establecieron un plazo ajustado para la NASA, 2024, porque ¿cuál es el sentido de alunizar si no es mientras Donald Trump sigue siendo presidente? Supongo que ese fue el pensamiento en ese momento. Y a través de una serie genuinamente extraña de eventos, incluso un alunizaje muy retrasado todavía podría ocurrir mientras Donald Trump es presidente. De todos modos, con una línea de tiempo arbitraria establecida por el ciclo electoral, los ingenieros de la NASA volvieron al tablero de dibujo, tratando desesperadamente de crear un plan que pudiera ofrecer al menos una esperanza de llegar a la Luna en 2024. Lo que terminaron creando fue un concepto de diseño reciclado de la era Bush Jr., combinado con hardware de vuelo reciclado de la era Reagan, y así surgió el SLS. Llevaron el diseño al presidente Trump, y él dijo: sí, parece un cohete, aprobado. No sé si fue exactamente eso lo que dijo, pero imagino que a Trump le atrajo el color naranja del SLS. De cualquier manera, lo que la NASA pudo o no pudo decirle al presidente en ese momento fue que el SLS en realidad no podría alunizar, y apenas podría poner una nave espacial en órbita lunar. Hablaremos de eso en un instante, pero el SLS fue lo mejor que cualquier persona en la NASA pudo concebir con los recursos disponibles en ese momento. Entonces, cuando se trataba de decidir cómo las personas realmente aterrizarían en la Luna y regresarían, dejaron que otra persona lo resolviera. Creo que, en la mente de la NASA, saben que si logran mostrarle a todos que lograron lanzar personas al espacio en un gran cohete y luego traerlas de vuelta a la Tierra vivas, todos dirán que la NASA hizo un muy buen trabajo. Entonces, para resolver el enorme problema en su plan de alunizaje, la NASA puso una gran recompensa sobre la mesa para cualquier empresa privada dispuesta y capaz de construir un vehículo de alunizaje. En este caso, el dinero era secundario, era el prestigio de ser la empresa que alunizó personas lo que era la verdadera recompensa. ¿Y quién ama jactarse más que los multimillonarios CEO increíblemente ricos? La disputa se redujo a 3 competidores principales:
teníamos a los desamparados, Dynetics, con un concepto de alunizaje muy práctico que fue casi de inmediato ignorado, y a los gigantes, Blue Origin, con su alunizaje Blue Ball, que era muy tonto y muy poco desarrollado, versus SpaceX, con su Starship, que era muy impresionante, pero también muy poco desarrollado. Entonces, la NASA otorgó la victoria a SpaceX y su plan de alunizar el cohete más gigantesco jamás concebido en la Luna. Supongo que cuando la NASA le preguntó a SpaceX cómo exactamente planeaban lograr algo tan totalmente sin precedentes, SpaceX dijo algo como, vamos a descubrirlo. Ahora, hay muchas cosas fascinantes sobre el Starship de SpaceX, pero probablemente la más difícil de entender, y aquella sobre la que realmente no se le informa con frecuencia, es que el Starship es simultáneamente el cohete más capaz jamás hecho y el más deficiente. Lo que queremos decir con esto es que cada vez que SpaceX habla sobre las capacidades del Starship, generalmente tienen que poner un gran asterisco al lado de las estadísticas más impresionantes, como el Starship puede transportar 100 toneladas métricas a la Luna o Marte, con reabastecimiento orbital. El Starship puede mover 100 toneladas métricas a la órbita terrestre baja con facilidad, y entonces, si logra conectarse con una estación de combustible orbital y reabastecer con propelente criogénico, entonces, en teoría, podría ir prácticamente a cualquier lugar. Nuevamente, imagino que en algún momento la NASA le preguntó a SpaceX sobre todo el asunto del reabastecimiento orbital criogénico, ya que nadie nunca siquiera intentó eso antes, y creo que SpaceX probablemente dijo algo como, vamos a descubrirlo. Admitidamente, cuando oí hablar por primera vez sobre el reabastecimiento, asumí que solo necesitabas lanzar una segunda nave que encontraría a la primera, llenaría los tanques de combustible y listo. Pero no es el caso. El Starship no necesita un refuerzo en la órbita terrestre baja, necesita un reabastecimiento total. Esos tanques están completamente vacíos en este punto, y para satisfacer la sed del cohete más grande del mundo, necesitas alrededor de 1000 toneladas métricas de propelente transportadas a la órbita terrestre baja. Entonces, hagamos algunos cálculos simples aquí. Si cada Starship puede transportar 100 toneladas a la órbita, y necesitamos 1000 toneladas, eso significa que son 10 Starships más, la nave estación de combustible, además de la que necesita ir a la Luna, entonces 2 Starships. Lo que SpaceX no está diciendo es que el Starship puede transportar 100 toneladas métricas a la Luna si primero lanzas 11 Starships más. Y lo que tampoco explican es que los propelentes de metano y oxígeno necesitan mantenerse muy fríos para permanecer en estado líquido utilizable, y a pesar de lo que hayas oído, realmente puede ponerse muy caliente en el espacio, lo que significa que un cierto porcentaje de todo el propelente que lanzamos a la órbita se evaporará y se convertirá en un gas inútil que simplemente será liberado al espacio. Entonces, realmente podrías necesitar algo más cercano a 14 o 15 lanzamientos de Starship solo para hacer posible un alunizaje. Y SpaceX tiene que hacer esto 2 veces porque necesitan una corrida de práctica para demostrar que realmente pueden alunizar sin estrellarse, entonces más como 30 Starships solo para un alunizaje Artemis, si la primera nave de demostración no se estrella. Excepto que la otra cosa que SpaceX no quiere decirte es que su versión actual del Starship, que nuevamente es con mucho el cohete más grande y poderoso jamás lanzado, solo puede realmente mover como 50 toneladas métricas a la órbita, como máximo. Entonces, para obtener la capacidad anunciada, tenemos que esperar el Starship B2, que adivinaste, es un cohete aún más grande y poderoso. Por supuesto que aún no han construido el Starship B2, ni siquiera han descubierto cómo hacer volar en línea recta al B1, lo cual necesita resolverse antes de que podamos siquiera pensar en hacer que estas cosas se alineen y acoplen en el exterior del espacio. Y la única manera de hacer que todo esto sea razonablemente accesible es hacer que el Starship aterrice en la Tierra después de regresar del espacio, para que pueda ser reutilizado en aproximadamente un día. Y no estoy diciendo que las personas en SpaceX, que son mucho más inteligentes que yo, no pueden descubrir cómo hacer eso. Solo estoy señalando que todavía no lo han hecho, a pesar de lo que hayas oído. Bien, imaginemos que toda esta parafernalia de cohetes absurdamente complicada de la que acabamos de hablar, cosas que son solo posibles en teoría y aún no se han hecho realmente en la vida real, supongamos que todo esto se descubre y sucede en los próximos 2 años, porque la NASA está literalmente todavía diciendo que el Artemis 3 será lanzado en 2026. Entonces, a menos que no nos estén contando algo, como que toda la arquitectura de la misión, especialmente el Starship, está muy retrasada, entonces creo que solo tenemos que seguir adelante con eso. Entonces, nuestros 4 astronautas parten con valentía a bordo del SLS de la NASA hacia la Luna. Bueno, casi. El módulo de la tripulación ingresará a una órbita bastante peculiar alrededor de la Luna, llamada órbita halo reticulada cercana. En lugar de circular alrededor de la Luna como de costumbre, esta órbita hace un tipo de movimiento ovalado alargado, acercándose a la Luna cada 6 días. La NASA dirá que eligieron esto para mejorar la comunicación entre la tripulación y la Tierra, lo cual es cierto.
Pero lo que no mencionan es que el SLS no tiene suficiente energía para llevar el módulo de la tripulación a una órbita más baja. Cuanto más cerca llegas de la Luna, más energía se necesita para salir de allí, y simplemente no hay suficiente combustible a bordo para eso. Entonces, es en esa órbita súper larga por el espacio vacío que la tripulación encuentra su Starship de alunizaje. Solo 2 de los 4 astronautas podrán alunizar. Los otros 2 pasarán una semana entera en una caja de metal flotando por el espacio. Estoy seguro que estarán bien. Ahora, el Starship necesita hacer una quemadura de desaceleración para descender hasta la superficie lunar. Es aquí donde descubriremos si es posible encender un motor de cohete criogénico que ha estado flotando por el espacio durante días o semanas. Esta es otra de esas cosas que nunca se han hecho antes. Normalmente, para encender un motor en el espacio, usamos un diseño hipergólico alimentado por presión que usa combustible que inflama automáticamente. Es el método más simple y seguro. Pero el Raptor de SpaceX, a bordo del Starship, es un sistema de turbobomba doble muy complejo, así que existe la posibilidad de que pueda ser difícil encenderlo en el espacio. Pero encontrarán la manera. Aquí está el problema con esa complicada órbita en la que están. Si algo sale mal durante el procedimiento de alunizaje y necesitan abortar, no tendrán otra oportunidad de llegar a la Luna por 6 días. Lo mismo aplica para intentar regresar, lo cual sería aún peor. Esta órbita excéntrica ofrece solo una pequeña ventana para operaciones críticas que no pueden fallar de ninguna manera. Incluso podría llamar a esto un poco peligroso, pero la NASA no lo hará, así que debe estar bien. Ahora, nuestro Starship está en ruta hacia la superficie de la Luna. Es la hora del alunizaje. ¿Cómo lo haremos? Bueno, no somos nosotros, como personas, quienes lo haremos. La nave tendrá que alunizar de forma autónoma, lo cual es bastante arriesgado. Durante la era Apolo, la NASA construyó un sistema de simulación para que los astronautas pudieran practicar el alunizaje del módulo lunar manualmente. No era una simulación por computadora, sino una máquina voladora real con un motor a chorro. Neil Armstrong tuvo un susto en esa práctica, pero fue una valiosa oportunidad para que aprendieran los controles manuales. Eso aseguraba que, incluso si fallaba la computadora de orientación, todavía habría una buena oportunidad de alunizar. Y, muchas veces, la computadora de orientación fallaba, pero todos los pilotos lograban alunizar de forma segura. En la era moderna, tenemos el cohete Starship, que es muy alto y relativamente delgado, completamente diferente a cualquier otra máquina voladora jamás creada. No puede ser pilotado manualmente, simplemente no es viable. El piloto estaría a una altura considerable, sin visibilidad para observar la base del cohete. Y no es como si las computadoras modernas fueran infalibles en el alunizaje. Ya hemos visto muchos fallos en los últimos años en diversas agencias espaciales, como India, Japón y Rusia. El alunizaje de Intuitive Machines es un claro ejemplo de lo que puede suceder con un vehículo alto y delgado que no tiene un alunizaje seguro, se inclina. E incluso con personas extremadamente inteligentes en Intuitive Machines, no pudieron evitar eso. Además, todavía no hemos visto un diseño adecuado de tren de aterrizaje para el Starship de SpaceX. Están considerando capturar el cohete con una torre gigante, algo que nunca se ha hecho antes y suena insano. Pero pronto, tendrán que tomar en serio las patas de aterrizaje, que necesitan ser robustas y estables. Y si la nave aterriza en terreno irregular, se necesitará un poderoso sistema de nivelación automática para evitar un desastre obvio. Y una vez que aterricen de forma segura en la superficie lunar, nuestros astronautas solo necesitarán descender 50 pies en un elevador para llegar a la superficie. Eso debe ser tranquilo. Después de todo, nunca antes hemos usado un elevador en la Luna, y ni siquiera hemos comenzado a discutir sobre el polvo, pero esa es una historia para otro momento. Ahora, para aclarar, no estoy aquí criticando nada de esto. Solo estoy reconociendo mi propia limitación ante estos aparentemente imposibles desafíos para mi humilde mente. Y solo cuando admitimos esto, es que realmente podemos apreciar la increíble inteligencia de aquellos que trabajan en la NASA y SpaceX, enfrentando estos desafíos a diario. La fe que tengo en su capacidad es inquebrantable. En resumen, la misión Artemis de la NASA es una fascinante mezcla de ambición e incertidumbre. Desde el punto de vista científico, es un verdadero espectáculo de ingeniería e innovación, pero también presenta una serie de desafíos logísticos y tecnológicos por superar. SpaceX, con su colosal Starship, promete revolucionar la exploración espacial, pero muchas de sus capacidades aún son teóricas y no han sido probadas. Estamos confiando en la habilidad humana de resolver problemas complejos en un tiempo récord. ¿Representan estas monumentales misiones un audaz avance en la ciencia o una carrera contra el tiempo impulsada por cuestiones políticas y egos? Comparta su opinión en los comentarios. ¿Cree que la NASA y SpaceX lograrán alunizar nuevamente dentro del plazo? Suscríbase al canal y participe en la discusión.